Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver la segunda parte de flexión. Vamos a utilizar lo que desarrollamos en la clase anterior, básicamente la expresión para determinar tensiones y la relación momento-curvatura para determinar tensiones en vigas compuestas. Y esto me refiero a vigas de varios materiales. También vamos a analizar el problema de tensiones de corte en vigas de pared delgada y algunas cuestiones adicionales al problema de flexión. Comenzamos la clase de hoy. Vamos a comenzar con la segunda parte de flexión. Lo primero que vamos a ver es el problema de flexión de vigas compuestas. El problema de flexión de vigas compuestas abarca un gran número de vigas. Y primero vamos a aclarar un poco qué significa vigas compuestas, porque el nombre por ahí puede interpretarse de diferentes maneras. Nosotros le vamos a decir vigas compuestas a las vigas que están construidas por dos materiales isótropos, aunque en realidad las vigas compuestas podrían referirse, el nombre de vigas compuestas también podría referirse a vigas que están construidas con materiales compuestos como fibras de carbono o algunas configuraciones tipo honeycomb, como esta que mostramos en esa figura. La realidad que si la geometría de la viga compuesta es demasiado complicada, no la podemos tratar con la resistencia de materiales. Por eso vamos a tratar algunos casos sencillos de vigas construidas como dos material, como es el caso por ejemplo de las vigas sándwich, que tienen un material en el núcleo y otro material en las superficies exteriores, o vigas que están formadas por madera y acero, de tal manera de optimizar el peso y distribuir mejor las tensiones. Entonces, es importante tener en cuenta la cuestión del nombre a referirnos a vigas compuestas para saber qué problemas vamos a tratar. No vamos a tratar problemas de materiales compuestos porque, como mencionamos en las hipótesis de la materia, solo tratamos materiales isótropos. Lo primero que vamos a ver para el caso de vigas compuestas es cómo evaluar tensiones normales en el caso de una viga que está construida con dos materiales. Para eso vamos a recordar la expresión para evaluar la deformación normal, que era menos kappa, que era la curvatura, por I. Esto lo deducimos en la primera parte de la clase anterior. Esta expresión es válida para flexión pura, porque la habíamos deducido para la teoría de flexión pura, y dijimos que en tanto que la viga sea esbelta, esta expresión también era válida para flexión no uniforme, aunque no hubiera sido desarrollada directamente a partir de las condiciones de flexión no uniforme, la tomábamos como válida. Entonces, si queremos evaluar tensiones en una viga que por ejemplo está construida en la parte superior con un material 1 y en la parte inferior con un material 2, esta sería la sección transversal de esa viga, vamos a tener que recurrir a la expresión para evaluar tensiones. Básicamente es que la tensión normal es igual a E por la curvatura por I, donde E es el módulo de elasticidad. Entonces, para este caso tenemos una expresión para el material 1, que sería esta expresión corresponde a ese material, y otra expresión para el material 2. ¿Por qué tenemos dos expresiones para el caso de una sola viga? Porque la viga tiene dos materiales y en la expresión para calcular la tensión normal está la propiedad de material, por lo tanto las expresiones son diferentes. Entonces, vemos que si quisiéramos graficar la deformación de la sección transversal,
la deformación en la viga, perdón, originada por el problema de flexión de una viga con dos materiales, y vemos que si la graficamos, graficamos en la componente vertical, en este caso I, ¿no? Es decir, si monitoreamos la deformación dentro de la sección transversal, vemos que tenemos una sola expresión porque no aparece el material dentro de las ecuaciones, es decir, no aparece ahí el material en ningún momento. Por lo tanto, esta expresión es continua, lo cual es bastante lógico porque si la expresión fuera discontinua implicaría que hay un cierto deslizamiento entre el material 1 y el material 2. Por lo tanto, la expresión para la deformación normal es continua. No ocurre lo mismo con la expresión para la tensión normal, porque como decía recién tenemos dos expresiones. Una expresión es para el material 1 y la otra expresión para el material 2. Como hay una discontinuidad en las propiedades del material, con esto me refiero a que en esta superficie el material pasa a valer E1 digamos hacia arriba y E2 hacia abajo, es decir, hay una discontinuidad en el módulo de elasticidad. Cuando graficamos las tensiones normales, vemos que la gráfica de tensiones normales también es discontinua. Esto no implica ninguna violación a ninguna de las hipótesis de la teoría de vigas y es algo bastante razonable que se origina por el cambio de material. Ahora bien, podemos hacer el mismo análisis para obtener la relación momento-curvatura, pero en este caso integrando el momento interno, el momento flector interno, e igualándolo al momento flector externo. Entonces hacemos lo mismo, el momento flector interno es la tensión normal multiplicada por el diferencial área por el brazo de palanca, obviamente esto tiene que estar dentro de la integral. Y cuando dividimos esa integral en dos, de nuevo porque esta función es discontinua, e integramos, obtenemos que el momento es igual a kappa por E1 por la integral de I cuadrado diferencial área más kappa por E2, donde E2 es el módulo de elasticidad del material 2, por la integral en A2 de I cuadrado diferencial área. Esos I cuadrado diferencial área no son otra cosa que los momentos de inercia, por lo tanto la expresión del momento flector en función de la curvatura es esta. Es decir, el momento flector es función de los momentos de inercia y las propiedades de los dos materiales, lo cual resulta bastante lógico. Si tuviéramos un caso de más de dos materiales, podemos escribir una expresión genérica para evaluar el momento en función a la curvatura o la curvatura en función al momento, reemplazando esta suma por la notación de sumatoria. Por otro lado, teniendo ahora dos expresiones para utilizar, una es la expresión de las tensiones en función a la curvatura y la otra es esta expresión para obtener la curvatura en función al momento o el momento en función a la curvatura. Podemos despejar la curvatura de una de las dos e insertarla en la otra para obtener una expresión que nos permita calcular tensiones normales en función al momento flector aplicado. Obviamente vamos a tener dos ecuaciones porque hay dos ecuaciones para las tensiones. Entonces, para el caso de la tensión en el material 1, la expresión sería el momento por la ubicación del punto que queremos calcular por la propiedad del material 1 dividido de la sumatoria de las propiedades de material o de los módulos de elasticidad multiplicado por los momentos de inercia. Quiere decir que es importante mirar en esta expresión este término, porque lo que me está diciendo es que las tensiones en el material 1 van a depender de las propiedades elásticas del material 2. Lo cual, y lo mismo va a pasar con el material 2, ¿no? Si queremos evaluar las tensiones del material 2, vamos a tener un término en el cual están las propiedades de material y geométricas del material 1. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si tenemos un caso de vigas de dos o más materiales,
la rigidez de un material afecta a cuán tensionado está el otro material, lo cual es bastante razonable. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, voy a volver un poco para atrás, pero si tenemos, por ejemplo, un caso en el cual las propiedades del material 1 son tales que su módulo de elasticidad o su momento de inercia son mucho más grandes que la del material 2, este material va a soportar una porción importante del momento flector externo y este material va a soportar menos. Entonces, ¿cómo se entera este material que por encima suyo hay un material que tiene propiedades elásticas grandes y un momento de inercia grande? Bueno, aparece en las ecuaciones a través de justamente este término. Bien, entonces, lo que decía recién, esto se comporta como si fuera un hiperestático en el sentido de que las propiedades de material de una porción de la viga afectan a las propiedades de material de otra porción de la viga. Cuando resolvíamos problemas, por ejemplo, de hiperestáticos en tracción o en torsión, esto también pasaba. Por ejemplo, si teníamos una barra biempotrada que tenía una carga aplicada en el medio y del lado izquierdo y del lado derecho tenía materiales con propiedades disímiles, ocurría que uno de los dos materiales iba a absorber mayor parte de la fuerza normal o del momento torsor por tener propiedades elásticas más grandes o bien un área mayor. En este caso, las ecuaciones lo manifiestan a través del producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia. Ahora vamos a analizar el problema de vigas sometidas a cargas inclinadas. Vamos a empezar por el caso más sencillo. En realidad no soy muy partidario de empezar por casos más sencillos, sino que creo que lo mejor es empezar por casos generales y después deducir los casos particulares simplificando un caso general, aunque cueste un poco más entender el caso general de entrada. Pero bueno, voy a seguir el orden del libro y la distribución de secciones que está en el libro. Por eso comienzo por el caso de vigas bisimétricas primero. Primero vamos a ver cuáles son los dos tipos de simetría que tendríamos en vigas. Por un lado tenemos el caso de vigas bisimétricas, los cuales tienen simetría respecto del plano I y del plano Z, y las vigas monosimétricas que tienen simetría respecto de uno de los dos planos, en este caso del plano Z. Entonces, vamos a determinar el comportamiento de flexión de vigas con cargas inclinadas que tengan cierta simetría, primeramente. Primero lo que vamos a hacer es establecer una convención de signos. Vamos a establecer que los momentos positivos son antihorarios. Esa convención de signos puede alterarse, pero tendremos que alterar los signos en las expresiones que obtengamos en lo que sigue. Es importante más que nunca respetar la convención de signos en estos problemas, porque si uno no respeta la convención de signos o se equivoca con los signos, en vez de obtener un valor que por ejemplo puede ser una suma de tensiones, obtiene la resta y las magnitudes son mucho menores. Entonces es un riesgo que no vale la pena correr. Lo que vamos a hacer es, como tenemos una teoría lineal para flexión, podemos aplicar el principio de superposición y separar los problemas en una carga en un plano y otra carga en otro plano y superponerlas. Como nosotros tenemos nuestra teoría de flexión, puede modelar cargas en cualquiera de los dos planos, es posible hacer esto. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es descomponer la carga en componentes vectoriales que actúen en los planos de simetría. Entonces, si suponemos que tenemos una sección transversal rectangular y queremos evaluar tensiones en un punto genérico A, tenemos unas, expresiones para evaluar tensiones normales
respecto de uno de los dos planos, entonces la tensión total sería la suma de las tensiones originadas por cada uno de los momentos flectores. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tensión normal en A tendría dos componentes. La primer componente que está asociada al momento I. Esta componente es el momento I por la distancia Z que haya entre el eje I y el punto A, dividido el momento de inercia en el eje I. Este signo es positivo, esto lo pueden chequear si miran el eje de frente y imponen un sentido antihorario de giro, pueden ver que en este punto va a haber tracción. Entonces este término es positivo. Si sumamos el efecto originado por el momento en Z, es lo mismo, salvo que ahora la distancia es I, esta distancia, y el momento de inercia es IZ. Y vemos también que si miramos el momento de frente al eje Z y imponemos un momento antihorario, en el punto A hay compresión, por eso aparece el signo negativo. De esta manera tenemos una expresión para calcular tensiones en vigas sometidas a cargas inclinadas que proviene de la formulación de vigas cargadas en un solo plano, pero como aplicamos el principio de superposición, lo que hacemos es sumar las tensiones en los dos planos. Para el caso de vigas con secciones transversales simétricas, esto está bien. Acá ustedes ven que hay una línea N que va a ser el eje neutro, y ahora vamos a ver cómo lo vamos a determinar. Entonces, para determinar el eje neutro, lo que hacemos es, vamos a igualar la tensión normal a 0, esta era la expresión para la tensión normal, la igualamos a 0, y si igualamos a 0 la tensión normal, vemos que obtenemos lo siguiente, obtenemos una expresión, una ecuación lineal y función de z, que nos va a decir que todos los puntos que se satisfagan esta ecuación van a ser puntos en los cuales no hay tensión. Quiere decir que esta es una línea, es una superficie de toda la viga que no tiene tensión. Y obviamente es la ecuación de una recta. Entonces, esta es la ecuación que vamos a tener que plantear para encontrar cuál es ahora la superficie neutra. Si uno quiere determinar cuánto vale el ángulo beta para poder graficar o identificar en la sección transversal dónde está esa línea, podemos determinarlo porque la tangente de beta es simplemente I sobre Z. Entonces de esta manera podemos determinar cuál es el ángulo beta que forma el eje neutro o la superficie neutra, en este caso con el eje Z. Hay algunas conclusiones importantes que tenemos que remarcar de este problema. Primero que lo que es esperable es que las tensiones normales máximas se dan en los puntos más alejados del eje neutro. En este caso, por ejemplo, el punto más alejado del eje neutro serían estos. ¿Está bien? Estos dos puntos. Y en esos puntos se va a dar la tensión normal máxima o la mínima si hablamos de compresión. Por otro lado, que estas tensiones varían linealmente con la distancia del eje neutro, y eso es lógico porque las expresiones que obtenemos son lineales. Y por otro lado, algo que no es intuitivo y es importante, que tienen que tener en cuenta, y es que el eje neutro en general no es perpendicular a la dirección de la carga. Si ocurre eso es por una condición de bisimetría, pero en general eso no pasa. En la práctica van a hacer algunos ejercicios para determinar el eje neutro, pero pueden probar directamente de estas expresiones que no es evidente que el eje neutro no es perpendicular a la dirección de la carga, porque la dirección de la carga estaría determinada por este cociente. Bien.
Y en realidad esta expresión tiene además la influencia de los momentos de inercia. Entonces el eje neutro no está determinado solamente por la carga, sino también por la magnitud de los momentos de inercia. Si resulta ser que estos momentos de inercia son iguales, en ese caso sí el eje neutro coincide con la dirección de la carga, y eso sería un caso en el cual la sección transversal es bisimétrica, es decir, que tiene el mismo momento de inercia en los dos planos de la sección transversal. Entonces es el único caso en el cual el eje neutro es perpendicular a la dirección de la carga. Ahora lo que vamos a hacer es, este es un análisis numérico, es la solución de las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales de equilibrio de un sólido, o sea que este problema la solución de este problema no implicó ninguna hipótesis respecto del comportamiento de la sección transversal de la viga, sino que modela todo el problema. Esto rápidamente lo comento, lo que el software o la implementación computacional de la solución numérica de esas ecuaciones lo que hace es dividir el dominio en pequeños elementos. Estos son los famosos elementos finitos. Y lo que hice acá fue aplicar una carga en una determinada ubicación y empotrar la viga en otra ubicación. Como ejercicio pueden pausar el video ahora antes de que lo diga, pero imaginar cuál es el estado de carga tal que origina este estado de tensión. Ese es un buen ejercicio para tratar de por intuición adivinar, digamos, cuál fueron no adivinar, sino saber cuáles son las condiciones de vínculo y las cargas del problema. Entonces, acá lo que hice fue vincular toda esta cara de tal manera de no permitir ni desplazamientos ni rotaciones, quiere decir que esto está empotrado, y aplicar una carga en una dirección oblicua, que más o menos sería algo así, una dirección así. Esto genera una distribución de tensiones que verifica lo que decíamos recién: el máximo de las tensiones está en los puntos más alejados al eje neutro, que serían estos puntos, esta distancia. Este es el eje neutro. Bien. Y acá tenemos otra tensión también máxima, que está en el punto más alejado del eje neutro. No lo dije, pero bueno, lo he dicho antes, el rojo indica magnitud de tensión. Magnitud, por lo tanto no estamos diferenciando entre signos. Acá es lógico que una de estas dos tensiones es de tracción y la otra de compresión, pero acá estamos graficando solamente la magnitud. Por eso las vemos a las dos como con el mismo color. Entonces es simplemente para ilustrar que las conclusiones que obtenemos con la teoría de viga respecto de flexión oblicua se corresponden con la realidad, y que podemos utilizar la teoría que da bastantes buenos resultados. Ahora vamos a tratar un caso un poco más complejo, que es el caso de vigas con secciones transversales asimétricas y que están cargadas con cargas inclinadas o oblicuas, como se le quiera llamar. Primero vamos a comenzar con el caso de flexión pura. Fíjense que lo que les comentaba recién, estamos haciendo un camino un poco indirecto para llegar al problema general. Entonces primero analizamos vigas bisimétricas, después vigas asimétricas en flexión pura, después vigas asimétricas en flexión no uniforme, que sería el caso general. Si hubiéramos partido de vigas asimétricas en flexión no uniforme, sería el caso más general de todos, y podríamos después ir a flexión pura o a secciones transversales monosimétricas o bisimétricas, que esas soluciones serían caso particular de la solución general. Pero como les comentaba recién, estoy siguiendo el esquema del libro para que a ustedes les resulte más fácil estudiar con el apoyo del libro. Entonces comenzamos con flexión pura. Esta demostración es un poco larga y
y es una manipulación geométrica que la verdad que no tiene mucho sentido que la hagamos y hacer aún más larga la materia, pero sí lo vamos a mencionar, y el que quiera lo puede seguir, es la sección 6.5 del libro de Gear. Y lo que se demuestra en esa sección es lo siguiente: si la viga tiene sección transversal asimétrica y la carga, o sea, en este caso es un momento flector, que puede ser un momento flector, digamos, aplicado en cualquier ubicación de la viga, pero tiene que ser un momento flector constante porque estamos en flexión pura. Si ese momento yace en un plano principal de inercia, la viga flexiona en ese plano. ¿Está bien? Si ustedes recuerdan de estabilidad 1, de cualquier sección transversal genérica se pueden determinar los planos principal de inercia, y el plano principal de inercia es son aquellos planos que cumplen con que el momento cruzado de segundo orden es 0. Entonces, si tuviéramos la información de cuáles son los planos principales de inercia, lo que podemos hacer es suponer que en realidad no es una suposición, sino que es el uso de una conclusión. Utilizar la conclusión que decía anteriormente, de que si cargamos a la viga en el plano principal de inercia, esta flexiona en ese plano. Podemos utilizar esa demostración o esa conclusión para decir, bueno, aplicamos el principio de superposición y descomponemos cualquier carga respecto de los planos principal de inercia, y con eso tenemos abarcado el problema genérico. Y ahora voy a qué me refiero. Supónganse que tenemos una sección transversal genérica, que puede ser esta, y tenemos aplicada un momento flector. Entonces, si X y Z son planos principal de inercia, podríamos agregarle acá el I sub P principal. Si yo descompongo a M respecto de una componente en I y una componente en Z, como yo sé que cada componente me genera flexión en ese plano, yo sé que la cinemática de la viga va a ir en ese plano, puedo sumar las soluciones en I y las soluciones en Z, tanto de tensiones como de desplazamientos, y obtener la solución total del problema. Ahora bien, eso solo pasa si descompongo respecto de los ejes principales de inercia. Si descompongo respecto de otros ejes, eso no pasa. Bien, es decir, si yo propongo otros ejes, que por ejemplo son estos, y aplico descompongo este M en esta componente, por ejemplo, que sería una componente I genérica, si descompongo M en I y en Z con direcciones genéricas, la componente de M en I no va a generar flexión en I. Y eso pasa porque ese eje no es un eje principal de inercia. Solo pasa que la flexión se da en el plano de carga si los ejes son ejes principales de inercia. Entonces, cuando tenemos el caso de vigas con secciones transversales asimétricas, lo primero que tenemos que hacer es determinar los ejes principales de inercia y realizar todo el análisis respecto de los ejes principales de inercia. Si no realizamos el análisis respecto de los ejes principales de inercia, no podemos aplicar superposición, porque no podemos garantizar que si descomponemos el momento respecto del eje que propusimos, que no es principal de inercia, la viga vaya a flexionar respecto de ese eje. De hecho, probablemente no lo haga. La determinación de los ejes principales de inercia se puede hacer de varias maneras: por integración directa, que en general es bastante trabajoso, o por algún método numérico. En general, los programas de CAD, en ingeniería mecánica, como puede ser, no sé, CATIA, SolidWorks, en ingeniería civil, como puede ser AutoCAD, pueden determinar los ejes principales de inercia, y para nosotros eso va a ser siempre dato, es decir, no vamos a practicar la ubicación de ejes principales de inercia, porque la realidad es que no tiene mucha cuestión conceptual la determinación del eje, sino más bien es algo mecánico. Lo que sí es conceptual es lo que comentaba recién. Por ejemplo, en esta viga que está formada por otras
dos vigas, es un perfil C y un perfil L unidos. Los ejes principales de inercia de esta sección transversal, que es asimétrica, son los que están marcados ahí. Entonces, si nosotros tenemos un momento aplicado en esta dirección, lo que tenemos que hacer es descomponerlo en la dirección Y y en la dirección X. En este caso, la sección transversal está en XY y acá está en YZ, pero es lo mismo, ¿no? En esta viga el eje axial sería el Z. Entonces, descomponer en Y y descomponer en X y sumar las soluciones. Entonces, ese sería el procedimiento correcto para resolver este problema. Como decía recién, la determinación de los ejes principales de inercia en general lo podemos hacer por cálculo numérico y no tenemos que preocuparnos por la determinación analítica de los ejes principales de inercia. Ahora, ¿cómo evaluamos las tensiones? Acá les voy a hacer un tipo recetario que funciona para recordar qué es lo que ocurre con secciones transversales asimétricas. Primero tenemos que evaluar los ejes principales de inercia. Entonces, esto se lo pueden tomar como una receta si les parece, como decía recién. Evaluamos los ejes principales de inercia, que lo vamos a hacer por cálculo numérico, o para nosotros va a ser dato, primer paso. Segundo paso, vamos a descomponer el momento flector respecto de los ejes principales. Entonces, si tenemos un momento M y sabemos que los ejes principales son Y y Z, o sea que el eje Y y Z principal tiene esa dirección, vamos a agregarle la P. Sabemos que I sub P y Z sub P son ejes principales de inercia, entonces descompongo M en los ejes I sub P y Z sub P. ¿Cómo descompongo? Bueno, la componente M sub I va a ser M por el seno de θ. Ojo que θ no es el eje neutro, está bien, es el ángulo que forma la carga. Este lo voy a conocer porque lo voy a sacar de las componentes de M. M va a ser dato. Y MX, en este caso, va a ser MZ. Acá hay un error. MZ va a ser M coseno de θ. Entonces, así tenemos determinadas las componentes del momento flector. El tercer paso va a ser evaluar tensiones normales utilizando el principio de superposición. Y acá está lo que decía hoy. Como sé que cada componente MI y MZ va a generar flexión en ese plano, voy a superponer. Voy a aplicar el principio de superposición. Entonces la cinemática va a cumplir con el principio de superposición y como propongo eso voy a evaluar tensiones utilizando el principio de superposición. Entonces la tensión normal, que va a tener la dirección X, va a ser MI por Z sobre el momento de inercia menos MZ por I sobre el momento de inercia. Cada uno de los momentos de inercia es el que corresponde respecto a los ejes principales. Esto no tienen que olvidarse. Este es respecto del eje principal de inercia, ¿está bien? Entonces esta es la expresión que tenemos para evaluar tensiones normales en este problema. Y por último paso, para conocer la ubicación de la tensión máxima, vamos a necesitar encontrar cuáles son los puntos que están más alejados del eje neutro, y para eso tenemos que determinar la ubicación del eje neutro, que lo vamos a hacer con las fórmulas que vimos cuando comenzamos con flexión oblicua. Entonces estas expresiones, fíjense que la expresión para sigma x y la expresión para el ángulo que nos permite ubicar el eje neutro son iguales que las que vimos para secciones bisimétricas, para secciones monosimétricas. Entonces esta viga, que tiene una sección transversal asimétrica, pero que la analizamos respecto de los ejes principales de inercia, se comporta como si fuera monosimétrica. Acá hay algo adicional, que es que
hemos expresado el ángulo el ángulo beta que nos permite ubicar el eje neutro en función al ángulo que forma la carga, y un poco ilustra lo que decía hoy, que estos ángulos no son coincidentes, solo son coincidentes en el caso de que esté cociente de 1. Quiere decir que la sección tenga el mismo momento de inercia respecto de los dos ejes. Ahora analicemos el caso de vigas con sección transversal asimétrica que tienen una distribución de cargas que no es consistente con flexión uniforme. Entonces, esto puede ser unas cargas puntuales, etc. Entonces, analizamos el problema de vigas con sección transversal asimétrica con flexión no uniforme. Ya sabemos que cuando el problema es de flexión no uniforme, aparecen tensiones de corte que complican un poco el análisis del problema. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre para el caso de secciones transversales asimétricas. Lo que ocurre es lo siguiente. Esto van a ser comentarios y no hay mucha matemática, porque la parte matemática la vamos a ver en la última parte de la clase. La presencia de tensiones de corte lo que genera es un desbalance entre las fuerzas verticales y las fuerzas horizontales en la sección transversal, esas fuerzas originadas por las tensiones de corte, de tal manera que la viga torsiona. Es decir, si tenemos una sección transversal asimétrica y la sometemos a flexión, en general esa viga, además de flexionar, torsiona. Por más que nosotros tengamos ubicados los ejes principales de inercia e intentemos analizar el problema respecto de los ejes principales de inercia, la torsión siempre va a existir, si el problema es de flexión no uniforme. Si el problema es de flexión uniforme, como analizamos recién, esa torsión no existe porque no hay tensiones de corte. Entonces, el efecto de las tensiones de corte en el problema de flexión de vigas con sección transversal asimétrica lo que genera es torsión. Existe un punto específico en el cual, si nosotros aplicamos la carga en ese punto, vamos a mirar esta imagen ahora, si aplicamos la carga en ese punto específico que acá está denominado S, de corte en inglés, entonces si P está aplicado en ese punto, la viga no va a torsionar. Ahora, si aplicamos la carga en el centroide, la viga sí torsiona. Entonces, ese punto se llama, o le ponemos el nombre de centro de corte, y es un punto en el cual las fuerzas de corte generan un balance en los momentos torsores, de tal manera que la viga en su totalidad no torsiona. Ese punto es muy importante en la práctica, sobre todo en ingeniería civil. En ingeniería mecánica no tanto, porque en pocos casos se trabajan con vigas, pero en ingeniería civil sí es muy importante, porque uno debería garantizar para muchos casos de vigas que no son muy buenas para resistir la torsión, de que si la está intentando hacer trabajar a flexión, que esté aplicando la carga en el centro de corte, porque si no va a tener un comportamiento torsional no deseado. Entonces, repito de nuevo, quizás repito muchas veces lo mismo, pero como para que quede, las vigas con sección transversal asimétrica que están trabajando en un estado de flexión no uniforme torsionan si la carga no está aplicada en el centro de corte. Bien. Y ahora vamos a ver si podemos o no podemos determinar la ubicación de ese centro de corte analíticamente y de manera sencilla, y lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, esto lo dejo en las presentaciones, y si la carga no está aplicada en el centro de corte, se produce flexión y además torsión. Bien, entonces esto sería todo por vigas con secciones transversales asimétricas. Sé que hay un punto y en torsión no uniforme, ¿no? Sé que hay un punto que se llama centro de corte, que tengo que ubicarlo si quiero cargar la viga y que la viga no torsione. Como resumen, en el caso de vigas
con sección transversal asimétrica, la carga aplicada en el centroide genera flexión oblicua, porque la carga está oblicua, sin torsión, por una razón muy importante, que es que el centroide coincide con el centro de corte, para el caso de vigas bisimétricas. De tal manera que si uno quiere resolver este problema, descompone los momentos generados por P en la dirección I y la dirección Z, que son direcciones que uno pone intuitivamente, ¿no? Porque son direcciones que dan simetría al problema. Digamos, lo que estoy diciendo es a nadie se le ocurriría analizar este problema poniendo los ejes con esa dirección, ¿no es cierto? Pero lo podría hacer. Entonces, uno puede analizar para el caso de vigas bisimétricas el problema respecto de los ejes de simetría. Si la carga está aplicada en el centroide, lo que se produce es flexión sin torsión. Y las tensiones las determinamos utilizando superposición. En el caso de que la sección transversal sea monosimétrica, lo que ocurre es que la carga P debe estar aplicada en el centro de corte si es que no deseamos que ocurra torsión. Quiere decir que para el caso de la viga con sección transversal monosimétrica, el centro de corte no coincide con el centroide, como está acá indicado en la figura. El centro de corte no coincide con el centroide. Por lo tanto, si deseamos evitar la torsión, tenemos que ubicar la carga en el centro de corte y por lo tanto tenemos que ubicar el centro de corte. Podemos analizar el problema respecto de los planos de simetría, sí, porque coinciden con los ejes principales de inercia. Ahora bien, si la sección transversal es asimétrica, como es este el caso, necesitamos primero aplicar la carga en el centro de corte para evitar torsión y además descomponer el problema respecto de los ejes principales de inercia, que son ejes que necesito determinar de antemano para resolver el problema. Va a ocurrir algo que es llamativo, pero es así, que el centro de corte muchas veces queda fuera de la sección transversal. Como en este caso, por ejemplo, el centro de corte no está contenido en la sección transversal. Y eso es un problema, sobre todo para la cuestión práctica de cómo imponer las cargas, ¿no? Y en general lo que hay que hacer es adicionar una estructura a la viga para poder cargarla en el centro de corte. Con esto me refiero a, por ejemplo, no sé, soldar una chapa al final de la viga y, digamos, para poder tener un punto donde colocar la carga y que ese punto coincida con el centro de corte. Entonces, es algo que es muy importante este problema, que es importante entenderlo bien para poder comprender cómo funciona la flexión en vigas con sección transversal asimétrica. Les recomiendo que le presten bastante atención porque es algo que tiene bastante aplicación práctica. Como les comentaba recién, la solución del problema de tensiones de corte de vigas es bastante complicada de realizar analíticamente y poco vamos a poder hacer al respecto en resistencia de materiales. Pero sí podemos, para algunos casos de vigas en los cuales el perfil es de pared delgada, así se denomina en el típico caso de las secciones tipo C en ingeniería civil, o el perfil I o el perfil L, son todas vigas a las que llamamos vigas de pared delgada, porque podemos identificar un espesor que tiene dimensiones más pequeñas que las dimensiones de la sección transversal, me refiero al ancho y al alto de la sección transversal. Entonces, para esos casos vamos a poder hacer un cálculo de tensiones de corte, y una de las principales razones por las cuales necesitamos calcular esas tensiones de corte es para ver si podemos ubicar el centro de corte. Como la ubicación del centro de corte depende de las tensiones de cortes solamente, necesitamos calcular la distribución de tensiones de corte para poder ubicar el centro de corte. De caso contrario no podríamos ubicarlo. Entonces, bueno, son todos comentarios que hice recién,
y que ilustran un poco la posición en la cual nos encontramos para la determinación del centro de corte. Hay algo importante que lo digo como concepto general, pero que no lo vamos a demostrar ni lo vamos a tratar matemáticamente, que es que las vigas de pared delgada que tienen sección transversal abierta son muy poco resistentes a la torsión. Es el típico caso del perfil C en ingeniería civil. Es muy malo para transmitir torsión, por lo tanto, si uno quiere utilizar un perfil C, es muy importante que se garantice que si está aplicando cargas oblicuas, ellas estén aplicadas en el centro de corte para evitar la torsión. Algunos típicos casos de viga de pared delgada son los que ven en estas figuras. Entonces, el análisis del problema es análogo al análisis que hicimos para vigas con sección transversal rectangular para encontrar la distribución de las tensiones de corte. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a aislar un elemento A, B, C, D y vamos a hacer un balance de fuerzas sobre ese elemento. El problema es un problema de sección transversal genérica. La sección transversal, como decía recién, tiene que ser de pared delgada, y el problema puede ser también genérico en lo que respecta al momento flector, es decir, podemos tener un momento flector que varía con la dirección X, entonces estamos en un problema de flexión no uniforme. La distancia AB o la distancia CD es diferencial y vamos a identificar una coordenada curvilínea que va barriendo toda la sección transversal desde un punto de referencia arbitrario. Vamos a suponer que los ejes Y y Z son los ejes principales de inercia de la sección transversal. Entonces, en ese caso, si asumimos eso, P sub I, está bien, que sería esta componente, va a generar flexión en el plano XY, ¿está bien? Y la tensión normal que resultaría de ese problema sería sigma X es igual a mz por I sobre momento de inercia. Esto es lo mismo que veníamos diciendo para el caso de flexión oblicua con sección transversal asimétrica, ¿no es cierto? Dije P sub I, pero también el problema es análogo si me refiero a P sub Z, y la carga puede tener una dirección genérica. Siempre que descomponga en P sub I y P sub Z puedo resolver el problema porque esos ejes son ejes principales de inercia. De nuevo, acá le podríamos agregar I sub P y Z sub P a los ejes. Entonces vamos a hacer un análisis sobre un elemento de volumen de la viga. Acá miramos la sección transversal de frente y nuestro elemento magnificado es este que está acá. Entonces, como tenemos flexión no uniforme del lado izquierdo y del lado derecho de ese elemento, tenemos dos fuerzas, una F1 y otra F2, fuerzas normales que tienen diferente magnitud. Quien compensa la diferencia de magnitud entre esas dos fuerzas es la tensión de corte. Bien. Entonces, el balance de fuerzas en la dirección axial me va a dar que la tensión de corte multiplicada por el área sobre el cual actúa, que básicamente es el espesor por el diferencial X, es igual a la diferencia entre las dos fuerzas axiales que resultan de la tensión normal. ¿Está bien? Las expresiones para las fuerzas axiales son las que ya conocemos, o sea, la fuerza F1 es la integral de sigma X en el área del lado izquierdo. Acá podríamos decir A sub 1, pero en realidad como A sub 1 y A sub 2 son iguales, es lo mismo poner A. Este es A sub 1. Y lo mismo para F2, es la integral de sigma en el área A sub 2, que como decía recién son iguales. Entonces, sigo. Si sustituimos las dos expresiones, o sea, las dos expresiones de las fuerzas en el equilibrio, vamos a ver que tau es igual a mz del lado derecho, que sería el lado 2, menos
el momento en el lado 1 dividido ese diferencial x por 1 sobre iz por t por la integral de diferencial área. Esto sale simplemente de introducir una expresión dentro de la otra. Lo importante acá es lo siguiente: como la distancia entre m2 y m1 es el diferencial x, este es un delta infinitesimal. Por lo tanto, esto en realidad es la derivada del momento respecto de x. Bien, que no es otra cosa que la fuerza de corte de estabilidad 1. Entonces, la tensión de corte en una ubicación circunferencial S genérica da la fuerza de corte dividido el momento de inercia por T por el momento estático del primer orden, al que vamos a llamar QZ. Bien. Ahora, si suponemos que la tensión de corte es constante en el espesor, lo cual es bastante razonable, podemos obtener una expresión para lo que sería el flujo de corte F como la fuerza de corte por el momento estático del primer orden dividido el momento de inercia. Este análisis lo hicimos para una carga que coincide con la dirección I principal, pero también es análogo para una carga genérica, porque los ejes, como decía recién, son ejes principales de inercia y por lo tanto P puede tener cualquier dirección. Entonces, lo importante para nosotros es que podemos encontrar una expresión para evaluar la tensión de corte en vigas de pared delgada, y de esta manera, en principio, podríamos determinar la ubicación del centro de corte, que es lo que necesitamos para saber dónde tener que aplicar la carga en problemas de flexión con sección transversal asimétrica sin generar torsión. Si aplicamos estas expresiones para un perfil, por ejemplo, I o doble T, como se lo llamen, podemos verificar que es bastante sencillo obtener una expresión para la tensión de corte, en este caso para lo que sería el ala. Entonces en ese caso la tensión de corte es lineal para el ala, y para el alma podemos hacer lo mismo y encontrar que la distribución de tensiones de cortes es parabólica. Eso lo pueden verificar con tiempo, pero básicamente obtendríamos una distribución de tensión de corte de este tipo. Ahora veamos qué podemos hacer para la determinación del centro de corte de alguna sección transversal en particular. Tengan en cuenta lo que les decía hoy: la determinación del centro de corte es bastante compleja para secciones transversales arbitrarias y en general se determina por cálculo numérico, pero con algunas secciones transversales pueden calcularse si son de pared delgada. Vamos a analizar el caso de un perfil C. Si utilizamos las expresiones que mostré recién para las tensiones de corte, en la sección superior tenemos una distribución de corte lineal desde 0 hasta tau sub 1, que tiene dirección en este caso hacia la izquierda. Sería esta. Bien. Acá tenemos una tensión de corte que es análoga, pero que tiene la dirección opuesta. La magnitud de la integral de esta tensión de corte y esta es la misma. Entonces tenemos una fuerza total F1 en la dirección izquierda en la sección superior, y una fuerza F1 en dirección hacia la derecha en la sección inferior. Si utilizamos las mismas fórmulas para obtener la distribución de la tensión de corte en la sección vertical, obtenemos una distribución parabólica, que es esta. Ahora, eso está bien, es el cálculo de tensiones de corte en las diferentes secciones del perfil C. Ahora, lo importante acá es cómo planteamos
la ubicación del centro de corte o cómo lo analizamos. Y esto es la parte importante. Si nosotros hacemos una sumatoria del momento que generan estas fuerzas de corte F1, las dos F1 y F2 respecto del punto C, la sumatoria de esos momentos, ya de la figura lo vemos, no es cero. Quiere decir que las tensiones de corte van a generar torsión. Si yo hago sumatoria, por ejemplo, del punto C, ¿no es cierto? Es bastante evidente, esta fuerza F2 genera un momento antihorario, la fuerza F1 también genera un momento antihorario y esta otra F1 también genera un momento antihorario, o sea, el momento es distinto de cero. Para generar un momento distinto de cero tengo que lograr cambiar el signo de uno de los momentos y para eso tengo que poner el punto de reducción de momento, el punto respecto al cual voy a calcular momentos hacia la izquierda, de tal manera de que el momento generado por F2 cambie de signo. Entonces lo pongo en una ubicación genérica a la izquierda de F2 y su ubicación respecto de F2 la identifico como E. Ok, si hacemos eso y utilizamos las expresiones para la tensión de corte y las integramos en la sección transversal, el caso de F2 es fácil porque F2 es simplemente la fuerza de corte, sale de una sumatoria de fuerzas verticales, pero el caso de F1 tenemos que integrar la tensión de corte para obtenerlo. Si hacemos esa sumatoria de momentos y le igualamos a cero, de tal manera de forzar a que el punto sobre el que hacemos la reducción de la sumatoria de momentos sea el centro de corte, es decir, lo forzamos que valga cero y determinamos cuánto vale E o cuánto tiene que valer E para que la sumatoria de momentos respecto a ese punto valga a cero. Y obtenemos una expresión para E. ¿Qué es E? E es la distancia que hay desde el punto de aplicación de F2, en realidad no es un punto de aplicación, sino es una línea media de la sección vertical, que está perfectamente ubicada porque uno conoce la distancia, la geometría del problema, ¿no es cierto? Entonces conozco la distancia desde el centroide a la línea media, o conozco la distancia desde la línea media de la sección vertical hasta este punto. Entonces este punto está perfectamente ubicado, y como ahora hemos ubicado esta distancia E, conocemos exactamente cuál es la posición del centro de corte. ¿Está bien? Todo esto es manipulación algebraica. Lo importante es identificar qué es lo que pasa con las tensiones de corte y por qué las tensiones de corte generan torsión y por qué necesito ubicar el punto S. Si no ubico el punto S y aplico una fuerza en cualquier ubicación, voy a obtener como resultado que la sección transversal torsiona. Tengan en cuenta algo que quizá lo pasé por alto, pero puede de alguna manera generar preguntas, que es que no incluí la fuerza externa aplicada en la sumatoria de momentos porque estoy haciendo sumatoria de momentos respecto del punto de aplicación de la fuerza. ¿Está bien? Entonces respecto de ese punto la fuerza no genera ningún momento. Por eso no la incluí en el análisis. De otra manera debería haberlo hecho. Es decir, que cuando analicé el problema respecto de ese asumí que la fuerza externa estaba aplicada ahí. Para el caso de otro tipo de secciones transversales, tenemos los centros de corte muchas veces afuera de la sección transversal, otras veces dentro de la sección transversal. Este es el caso de la distribución de tensiones de corte en el perfil ángulo, perfil L, y vemos que el centro de corte justamente está en el vértice, por lo tanto es un punto bastante accesible. Y lo mismo ocurre para otro tipo de secciones transversales. En general, lo que necesitamos saber es el concepto de centro de corte, para qué sirve ubicar el centro de corte y cuáles son sus implicancias en el problema de flexión. Bien, creo que esto es todo para esta clase. Bueno, terminamos la clase de hoy. Espero que se haya entendido y que les haya servido. Préstenle atención a este tema, así tal cual les dije para la primera parte de flexión,
es un tema muy importante dentro de la materia. A veces pasa un poco desapercibido el problema de dos materiales, pero realmente tiene mucha aplicación, así que lo mismo que para el problema de pared delgada, de tensiones de corte en vigas de pared delgada. Así que prestenle atención, estudienlo bien, que les va a servir no solo para el examen, sino también para la carrera y para la profesión. Nos vemos la próxima.